Buenas noches, amigos. Nos encontramos con Juliana Calambroglio, la número 12 de Renovación Popular. Juliana, buenas noches, encantada de tenerte. Quería conversar contigo porque No, encantada yo. eres una mujer realmente admirable. Tienes 9 hijos y has demostrado que el hecho de ser madre no significa que no puedas desarrollarte como mujer en lo que uno quiera desarrollarse. ¿Qué piensas, Juliana, de lo que estamos viviendo en este momento, que quieren, entre gallos y medianoche, proponer el aborto? ¿Qué piensas? Me parece francamente un despropósito, ¿sí? Me parece que además el proyecto de ley que se está presentando por la bancada de Frente Amplio simplemente no resiste el menor análisis, ¿no? Creo que estamos en un momento muy crucial en el Perú. Estar el gobierno y el legislativo, el Congreso, abocado a atender la pandemia, la emergencia sanitaria, la reactivación económica, el inicio de clases y la educación. Y sin embargo, al ver que su cuota de poder peligra, porque lo más probable es que el Frente Amplio no aparezca más No aparezca más. después de estas elecciones, simplemente lo que están haciendo es, ¿qué cosa? Querer introducir su agenda de aborto, su agenda de muerte, y que el resto de bancadas reaccione y esto, por supuesto, no prospere ni pase ningún análisis en ninguna comisión. Obviamente porque el aborto es un asesinato de una persona que no tiene o no puede defenderse, un inocente. Otra cosa que me llamaba a conversar contigo es el tema que yo como católica siento una gran indignación, que se hayan burlado de la Virgen, que hayan utilizado la imagen de la Virgen para ser motivo, digamos, de una burla en contra de su candidato. ¿Qué piensas de eso? Sí, es realmente lamentable porque no están ofendiendo a un candidato, No, no a un partido político, están ofendiendo a millones de peruanos, exacto. están ofendiendo realmente a nuestro país, a nuestra patria, que es profundamente devota, ¿sí? De la Virgen, del Señor de los Milagros, que tiene unas expresiones en Semana Santa por la dolorosa impresionantes, es decir, se han burlado del país entero, ¿no? Creo que es simplemente lamentable, enérgica la protesta que hemos levantado la voz muchísimos actores, no solo políticos, ¿no? Sino de muchos medios, porque creemos que esto no puede pasar, ¿no? Se tiene que respetar la libertad religiosa, la libertad de creencia, se tiene que respetar, ¿no? La fe de las personas, ¿sí? La implicancia que significa la Virgen María para muchos peruanos. Entonces, simplemente es un agravio muy duro que lamentablemente, como siempre pasa, les ha jugado en contra, porque otra Claro. vez ha puesto sobre el tapete la gran fe que tiene mi país, Y ¿no? además en Las muestras de rechazo de tanta gente. La Constitución nos habla de que tenemos libertad de culto. Entonces no hay derecho de que hayan hecho esto. Realmente es lamentable, indignante. Yo como católica me siento indignada. Tú sabes, yo, esta Virgen que me cuida, me la regaló mi papá. No, mi papá también era devoto de la Virgen. Entonces no me parece justo, ¿no?, que se burlen de alguien a quien nosotros amamos, respetamos y adoramos, ¿no? No, claro que no, para nada. De ideologías. No, mucho más allá. Exacto. Es religioso. Sí. Entonces, eso está muy mal. Bueno, entre todas las cosas que están mal, Juliana, de verdad, estamos viviendo una época muy, muy dura y yo creo que ya es hora del cambio. Y me da la impresión y estoy convencida de que ustedes van a dar el cambio. Quiero que me cuentes un poco cómo es el ser madre de 9 hijos y cómo te manejas. Cuéntanos un poquito, porque debe ser difícil.
Es una de las cosas que suelen preguntar y a mí me hace mucha gracia, pero bueno, allá vamos, ¿no? Claro que igual es importante que en este contexto, ¿sí?, de la candidatura, conozcan a la candidata, más allá de las propuestas o los compromisos que tomen, sino quién es realmente, ¿no? Entonces, mira, yo suelo decir que yo soy normalita, o sea, no tengo ninguna cuestión que me diferencie de cualquier otra mujer peruana, simplemente el amor bárbaro por mi familia. Ay, sí, yo creo que vivo enamorada de mi familia. Para poder manejar 9 hijos, tenemos que tener las mismas herramientas que para manejar uno, 2 o 4 hijos. ¿Sí? ¿Qué son? Pues el meollo de esto es educar a los hijos con rutinas, educar a los hijos con orden, educar a los hijos para que ellos sepan los horarios para levantarse, los horarios para acostarse, los horarios para comer, los horarios para ducharse, los horarios para jugar y los horarios para empezar a estudiar y también las horas para dejar. Cuando a los chicos les damos esa seguridad del saber qué hacer, se reducen al mínimo, desaparecen los cuadros de ansiedad y de nerviosismo. Entonces tienes niños seguros, tienes niños tranquilos, tienes niños alegres y tienes niños autónomos. A medida que van creciendo, saben qué cosa tienen que hacer y en qué momento. Otra de las cosas que yo también creo que es importantísimo en la educación de los hijos es que tus hijos tengan encargos. Tu hijita pequeña de 3 años puede tener un encargo, puede ser responsable de que antes de acostarse sus zapatitos estén en su sitio, la ropa esté en su sitio, encargos. Van creciendo y que tengan el encargo de tender su cama, que tengan el encargo de ayudar a poner o a recoger. Cuando son mucho más grandes, que tienen ya 10, 11 años, el encargo de poder lavar el servicio. Encargos, que ellos se sientan útiles dentro de casa y que sientan que son responsables de una cosa. Y que cuando ellos no la hacen, las cosas en casa no caminan bien. Entonces hoy, efectivamente, soy una pieza importante de ella y tengo que contribuir a que en ella haya esa paz y esa armonía. Yo creo que así se maneja mi casa, ¿sí? Sin mucho misterio. Entonces tengo 5 hijos varones que son los mayores y 4 nenas abajo. ¡Wow! Y efectivamente, con encargos, con responsabilidades, con mucha comprensión y claro está, ¿no? Con muchos juegos, con muchos gritos, ¿sí? Pero vamos saliendo adelante. Eso es lo importante. Cuéntame una cosa, ¿cómo van a hacer para eliminar esta ideología de género, esta ideología marxista que se está imponiendo en los colegios ahora? Mira, Rafael López Aliaga lo ha hecho clarísimo en las entrevistas, ¿no? En su gobierno, adiós el enfoque de género. Lo queremos cambiar por completo. Queremos eliminarlo como está y, sí, reescribirlo como un enfoque de igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que nos decían siempre los funcionarios públicos? Tú te escuchabas a PPK decir, pues, no, este es el enfoque de la igualdad de oportunidades entre varón y mujer. Escuchabas al ministro Alfaro, a la ministra Marilu Martens diciendo, es el enfoque de la igualdad de oportunidades de varón y mujer. Bueno, pues, eso es lo que vamos a implementar. Un enfoque de igualdad de oportunidades entre varón y mujer y complementariedad. ¿Por qué? Porque las diferencias que existen entre el ser varón y el ser mujer solo se entienden porque somos complementarios, Exacto. porque nos ayudamos Sí, para y poder, nos ¿sí?, complementamos, es crecer como cierto. sociedad. Ujú. Eso es Entonces, verdad. esto es, ¿sí? Y además también creemos que es importantísimo, Susana, implementar de familia en la política pública. Hay que empezar a mirar a la familia y poner a la familia en la política. Hoy por hoy se atiende al niño, se atiende al adolescente, se atiende al adulto mayor, se atiende a la mujer embarazada, como si fueran individuos, ¿sí?, flotantes en un estado. Mm, Cuando lo que pasa es que todos estos individuos tienen una conexión, viven en un ambiente vivo, orgánico, que es la familia, exacto. con unos vínculos familiares grandes. Entonces tenemos que empezar a atender también a la familia como base de la sociedad en esta vinculación, en este organismo, que es el que además saca adelante, ¿sí?, al Perú. A nadie le puede caber la menor duda que son gracias a las familias en las que el Perú sale adelante. ¿No crees que debería haber un ministerio de la familia en vez del ministerio de la mujer, que me parece un ministerio que no sirve para nada? Existen en otros lados, en otros países, ministerios de la familia,
se va bien, ¿no? Creo que podríamos implementar uno, pero por lo pronto lo que sí está clarísimo es que tenemos que poner, mira, si por algún motivos no hay el apoyo dentro del Congreso, que es una posibilidad, lo que sí tenemos clarísimo que además que para eso se necesita solo la decisión del Ejecutivo es crear un viceministerio de la familia dentro del Ministerio de la Mujer que se encargue totalmente de estas políticas públicas de impacto a la familia, que es lo que se necesita. Tenemos que dejar de enfrentar al varón contra la mujer, tenemos que dejar de enfrentar a los hijos contra los padres, tenemos Exacto. que potenciar, tenemos que dejar de enfrentar a los nietos con los abuelos, tenemos que potenciar en aquello que nos une y es ser familia para seguir construyendo hacia adelante. El respeto es fundamental en la familia, es básico. Fundamental. Los valores, se han perdido totalmente los valores en este momento. Hay hijos que se enfrentan a los padres, hay padres que rechazan a los hijos, es decir, estamos viviendo un infierno en este momento realmente y es una lástima. De verdad que eso tiene que cambiar y por eso es la esperanza que ustedes cambien toda esta situación. ¿Qué me puedes decir también del tema, otro tema grave, grave que nos atañe a las mujeres, el feminicidio? Mueren entre 1 y 2 mujeres diarias en el país por maltrato, por problemas con la pareja, porque yo diría que en vez de decir feminicidio, yo diría asesinatos pasionales, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con respecto al tema ese de la mujer que es maltratada, golpeada y en algunos casos asesinada por sus parejas? Sí, es realmente doloroso que cualquier mujer tenga que pasar por esa situación o que cualquier ser humano tenga que pasar por el tema de las vejaciones y el maltrato. Creemos firmemente desde Renovación Popular que tenemos que tener dos líneas de acciones para el trabajo. La primera línea de acción es el trabajo preventivo, es Ah, decir, prever y atender con antelación el maltrato. Para esto hay que atender con educación no solo a los niños, que es lo que en las escuelas, hay que educar en las escuelas, sí, también en las escuelas, pero también a las familias. Mira, Susana, cuando una mujer está embarazada, va durante 9 meses a la consulta obstétrica, exacto. sí, y nos van enseñando y nos van educando para ser madres, nos van preparando. Ujú, Nos hablan de los cambios hormonales, de lo que sería la lactancia. Las exacto. obstetras hacen una gran labor allí. Para nosotros, las mujeres, podemos Sí. afrontar la maternidad. Ujú. Sin embargo, ¿y al varón? ¿El varón dónde lo dejan? Al varón no lo preparan para ser padre, No. no lo acoge el Estado. ¿Para qué? Para ayudar y ser el sostén de la mujer en ese momento de tránsito que es la maternidad. Ujú. No es posible que no tengamos una política preventiva sanitaria que atienda al varón, ¿sí? Yo creo que, por eso te decía, ¿no? Tenemos que trabajar en un plan de atención preventivo que eduque también al varón y que no solamente lo eduque en la paternidad, que es importante, sino también hay que empezar a educar a las familias en que en economía familiar gran parte de los problemas de violencia tienen raíz, ¿sí? En las deficiencias económicas, ¿sí? Y también hay que educar al varón y a la mujer, a los dos, en el respeto de la dignidad, porque también hay violencia contra el varón, ¿sí? En Ujú. mucha menos escala, pero hay que educar en respeto a la dignidad y hay que educar también en evitar el consumo de drogas y alcohol. Es un flagelo que nos Porque también tiene. mucha de la violencia está Sí, es directamente sí, relacionada con el tema del alcohol y la exacto. Otro entonces, tema. esto que te decía es el aspecto preventivo, Ujú. ¿sí? La primera acción tiene que ser preventiva. Pero por otro lado, ya hoy tenemos casos muy grandes de maltrato, con lo cual tenemos que tener un plan de acción reactivo, ¿sí? Que Inmediato. intente paliar la situación. Ujú. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esto que es muy importante, que son las casas de acogida para las mujeres y su familia. Miren lo que te digo, no solamente para la mujer violada o violentada o vejada, sino para ella y su... ¿Por qué? Hoy en día en el Perú solo existen 17 casas de acogida. Son Mm, insuficientes para el número, ¿sí?, de maltrato de mujeres que tenemos. ujú. Tenemos que potenciar estas casas de acogida y que no solamente acojan a la mujer, como te decía, sino a los hijos, porque muchas veces las mujeres no rompen el vínculo con el agresor Por dinero, porque ya tienen hijos obviamente. y que no saben qué van a No, hacer con ellos. exacto. Exacto. En cambio, si nosotros como Estado les damos la salida de una casa de acogida para ellas y para sus hijos, donde se garantice la alimentación, la salud, la educación, estas cajas de acogida tienen que tener claramente, sí, convenios con instituciones educativas privadas o públicas cercanas
para que estos niños que van a vivir allí Puedan ir al seguir su colegio, proceso de claro. escolarización, para que esta adolescente que puede haber sido también maltratada o abusada pueda seguir estudiando. En estas casas de acogida tiene que haber también la implementación psicológica o psiquiátrica si se necesita y el acompañamiento jurídico para poder meter al agresor, al violador, en la cárcel. Y una cosa que no se dice, también tiene que tener la seguridad policial, porque Sí, muchas veces pasa que el se agresor la mata. busca a su víctima para seguir volver maltratándolo. Entonces tenemos que tener también esa vigilancia policial para que esas mujeres puedan estar en un lugar seguro que les permita reconstruirse, que les permita sanarse y que les permita sacar fuerzas para seguir enfrentando la vida. Otro problema grave que vemos acá es el tema de la violación de niños y niñas en general, ¿no? Muchas veces por a alguien de su entorno, pero otras veces por descuido de los padres, que los dejan a los hijos sueltos o los dejan que salgan a la calle. Ya no tenemos seguridad en el país, no tenemos seguridad, desgraciadamente. ¿Cómo van a manejar ustedes eso? ¿Y qué sanciones van a dar ustedes a los violadores? Mira, ya los violadores de niños tienen las sanciones penales más fuertes, que son la de cadena perpetua, ¿no? No somos partidarios y somos un partido político que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural por una cuestión de coherencia ideológica. Claro está, no estamos partidarios de la pena de muerte, ¿sí? Pero sí creemos que tienen que pagar con una cadena perpetua y no solo eso, lo ha dicho claramente Rafael López Aliaga, tenemos que volver a abrir centros penitenciarios en la selva para que estas personas que han cometido esta clase de abusos, estos delincuentes tan sanguinarios, hagan trabajo comunitario, abran trochas, abran carreteras, donde en la selva, lejos de sus familias y de sus compinches, para que realmente escarmienten y aprendan la lección que ha implicado pues el maltrato para una que es siempre inocente. Exacto. Creemos que además tenemos que fortalecer, pero tenemos que fortalecer la familia. O sea, esa es una de las cosas que tenemos que tener súper claras y no se está haciendo. No se El está maltrato haciendo. infantil, el abuso infantil, Es no, terrible. mayoritariamente es dentro del círculo familiar, dentro Exacto. del círculo familiar. Tenemos que conseguir romper con esa espiral de violencia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Eso es Otra vez, fundamental. un estamento preventivo, educar, y otro reactivo, ¿sí? Trabajar con las familias, con las mujeres, y que además muchas veces, fíjense, la violencia física y sexual contra un menor de edad suele estar dada por la pareja, por una pareja, sí, por la pareja de la madre que no es el padre, No, ese ¿no? es Entonces, ¿por otro qué? Porque muchas problema. veces las mujeres llegan a tener una dependencia económica con un varón, una Exacto. dependencia económica. Para evitar eso, por ejemplo, Renovación Popular, y esta es una medida que solo la tiene nuestro partido, creemos que es importantísimo, ¿sí? Dar un crédito, fíjate lo que te digo, un crédito preferente, Ujú. ¿sí? Con un interés bajo, ¿a quién? A la mujer emprendedora. Es decir, a atender emprendedora. ¿Para qué? Para que ella pueda tener estos ingresos económicos que le permitan independencia financiera y que no tenga que estar sujeta a ningún hombre abusador o maltratador. Y en el Exacto. caso de que esté constituida en matrimonio, en una unión estable, aportar económicamente a su familia. No, De esa manera garantizamos su desarrollo pleno, tanto profesional como dentro de la familia como madre. es muy importante que también a la hora que decidan tener un hijo, sepan, ¿no?, lo que conlleva tener un hijo, porque no es cuestión de tener hijos por tener. Hay que educarlos, prepararlos para la vida es difícil, es dura, ¿no? Y tiene que saber uno, digamos, yo creo en el matrimonio, yo tengo 42 años de casada y yo creo en el matrimonio. Wow. Mis padres también han sido, mis papás han estado casados, ¿no? Mis abuelos también. Y yo creo que el matrimonio es el pilar, es la base de la familia. Si no hay un matrimonio sólido, no hay una familia sólida. Pero ¿qué pasa ahora? Se casan, al primer problema se divorcian, ¿no? Y se acabó. Y ahora, como el divorcio está de moda, ¿no? La mayoría se separa. Entonces, no entiendo yo qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando uno se casa es para toda la vida, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, siempre, ¿no? Entonces yo creo Sí, que ahí hay fíjate, lo que un... pasa es que se ha perdido de vista el tema
del compromiso. ¿Sí? El Exacto. matrimonio se basa en la firme decisión de la voluntad de comprometerte a luchar cada uno de los días, ¿sí? Que te quedan de vida para sacar esto adelante. Entonces tú Exacto. decías, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero te has comprometido a luchar cada uno de tus días. Eso Exacto. implicará que tendrás días buenos, Y días malos y días malos. peores. Genial, Exacto. pero que no pierdas el compromiso asumido. El Exacto. compromiso, el querer tener firmemente la voluntad puesta para sacar las cosas adelante. Ojo, Exacto. ¿no? Si eso no se da, los matrimonios no van a surgir, no No, van a seguir adelante. no. Entonces, es importantísimo decirle eso a los jóvenes, Susana, ¿no? La palabra compromiso implica, sí, muchas cosas, Muchas ¿no? cosas. Y cuando se entiende realmente qué es el compromiso y que además ya no solamente dependes, o sea, tu vida no solamente es tuya, sino que de tu vida depende el cónyuge y también los Y los hijos. hijos. Entonces te da un sentido de responsabilidad social es de otro calibre. Creo que gran parte tiene que corregirse a través otra vez de la educación. Es el Pero es que, Susana, si fundamental, tú es vieras los libros de fundamental. texto, en los libros de texto no se hace mención al matrimonio, No, para solo se hace nada, por eso mención te a la digo. pareja como si las parejas fueran lo mismo. Y no Exacto, es posible. Eso es banalizar la institución matrimonial que está protegida por la Constitución. Pero bueno, exacto. estas cosas, llegando nosotros, Renovación Popular, al Congreso, las vamos a cambiar, Es las vamos a importantísimo, modificar es y vamos a fundamental. poner realmente las cosas como son. Sí, Juliana, eso es fundamental, porque el matrimonio, vuelvo y te repito, es la base de la familia. Entonces no se pueden casar y al primer problema se separan, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, a la hora que decide, sobre todo el matrimonio religioso, que no se puede anular un matrimonio religioso, ¿no? Es fundamental que sepan a qué van. El matrimonio religioso no es la fiesta, no es, digamos, la recepción o el vestido blanco, no, es un compromiso ante Dios de crear una familia. Y hay una responsabilidad en las Así personas que es. se casan. Pero es que no hay cursos de religión en los colegios tampoco. Entonces los chicos no saben a qué atenerse, Así es. desgraciadamente. Eso es algo que yo... Tenemos que mejorar muchísimo la calidad educativa para que los jóvenes que salgan del colegio con 17, 16, 17 años tengan realmente claro qué cosa es la institución matrimonial, a qué se Exacto, compromete uno y sobre todo, Susana, yo una de las cosas que los chicos tienen que ser chicos, o sea, un chico de 16, 17 años no está desarrollado para tener activamente ejercida su sexualidad, ah, no, sino por que a esa edad lo que tienen que hacer supuesto. es estudiar, que vayan a la Exacto, universidad, al instituto, ¿no? Que desarrollen luego, que trabajen, que vivan su vida con tranquilidad, que el tema de la sexualidad va a llegar, tarde o claro, pero será en su temprano. Las momento. sociedades que tienen mejor éxito y tienen menos tasas de embarazo adolescente, de deserción escolar, de consumo de drogas, son sociedades en las que se trabaja para retrasar la iniciación sexual. Sin Exacto. embargo, en el Perú pareciera que quieren hablarles a los chicos de sexo desde los Ah, 10, 12 años. ¿Para no, qué? hasta No, menores, Juliana. es incitarlos a algo que todavía no están capacitados de llevar. No, ese tema de la ideología de género que quieren implantar, o ya lo implantaron, creo, en los colegios a los 7 años, Ujú. es una barbaridad, eso es una aberración. Eso es algo que no se puede aceptar. Eso, y otro tema grave también es el tema Así de es. la deformación del idioma, ¿no? Que ahora todos y todas, Es terrible. es un absurdo. Y eso viene de una ideología extranjera, ¿no? Que es la que Así quiere es. imponer Fíjate, Soros y hace todo unos ese grupo días, de gente. la Sí, semana pasada se aprobó el protocolo para la introducción del enfoque de género en la formación inicial de los docentes qué y en la absurdo, capacitación continua. Es decir, qué vamos a invertir absurdo. millones de soles ¿en qué? En enseñarle a los docentes ideología de género, para que estos docentes salgan ya adoctrinados, ideologizados y empiecen a utilizar no puede ser. Ya la RAE ha dicho claramente que el desdoblamiento del lenguaje es una aberración lingüística y no es necesaria. Claro que Además, se no. quiere implementar, sí, que los profesores hagan vigilancia, denuncien, sí, y que sean sancionados si no cumplen con estas normativas. Qué Es horror. absurdo. Entonces, es más, me Absurdo. lo contaba yo tengo una voluntaria joven, sí, una chica joven de San Juan de Lurigancho, que se ha sumado a mi equipo de voluntarios y su mamá es docente y me decía,
horrible, porque ha venido una capacitación la semana pasada, ¿sí? Y lo que le habían dicho es que tiene que hablar las, les, los. O sea, me decía, no puede ser que ya les estén obligando a los profesores a hablar así de mal. Pero eso es porque, claro, la ideología de género es perversa y solo se sostiene por el imperio de la ley. Es decir, si el Estado la legaliza, si el Estado le da los recursos. Por eso es totalitaria, porque implica que el Estado nos acorte libertades. Entonces, es nefasto lo que estamos viviendo en el sector de educación, no nos va a llegar a nada y yo creo No. que de ser gobierno, eventualmente, si sigue con las cosas como están, si nos siguen apoyando los millones de peruanos que nos están apoyando, si siguen compartiendo estos mensajes y claro, si seguimos creciendo como estamos creciendo y llegaremos a ser gobierno, esto va a desaparecer, como decía nuestro presidente, el 29 de julio, Oh. adiós. Es verdad, eso es Uh -huh. importantísimo, Juliana, porque estamos viviendo Así una es. situación muy, muy seria. A estos señores nadie los ha elegido. No, cuando hubieron las elecciones salió PPK y Keiko. Los dos candidatos eran de derecha. Entonces, nosotros no hemos ¿No? elegido a la izquierda en ningún momento. Lo de Así Vizcarra. es. Entonces, y este Sagasti, bueno, ha entrado con malas artes a la presidencia, ¿no? Apoyado por los medios de comunicación que han jugado un papel nefasto en esta etapa del país, ¿no? Entonces, Así es. esperamos con todo, rezando, pidiéndole a Dios de que Rafael gane en primera vuelta, porque es lo que el Perú necesita, es lo que nosotros, los peruanos de bien, necesitamos por nuestra patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Juliana. Y ahora quisiera pedirte que nos digas, les digas acá a los que nos están viendo, cuáles son tus propuestas si llegas a ser congresista. Susana, yo tengo una deuda social, una deuda con los millones de padres de familia que nos acompañaron durante 2 años en esta lucha contra la ideología de género en el currículo. Tengo una deuda con ellos y por ellos también es que estoy aquí e intento llegar al Congreso. ¿Por qué? Porque a los padres de familia no nos consultaron sobre los cambios curriculares. A los padres de familia no nos preguntan sobre la política pública educativa. Siendo esto, estando en la Constitución y en los tratados internacionales, que somos los primeros educadores de nuestros hijos. La Ley General de Educación dice que tenemos que ser consultados, pero el Ministerio de Educación no quiere implementar mecanismos de participación. Por eso, mi primer proyecto de ley, que se lo debo, ya te digo, a esos millones de padres que salieron a decirle no a la ideología de género, mi primer proyecto de ley es implementar el mecanismo de participación de los padres de familia para la confección de la política pública. Para que ahora sí se nos pregunte qué queremos para nuestros hijos, qué esperamos. Para que cuando el gobierno venga y diga, señores padres de familia, vamos a hacer esto, nosotros vamos a decir, esto no va o esto sí va. A los padres de familia se les puede consultar porque estamos organizados en los colegios públicos a través de las APAFAS, en los Exacto. colegios privados a través de las familias encargadas o familias, matrimonios, familias colaboradores. Es decir, los padres de familia sí estamos organizados. Y esta consulta nos va a ayudar a que no solamente establecer la política pública central, sino también a determinar los curriculares, porque vamos a poder saber qué cosa quieren los padres de familia en Piura o en Puno, en las zonas rurales o en las zonas urbanas, y vamos a poder enriquecer la educación. Mi segundo proyecto de ley tiene que ver con la economía y con la empresa con enfoque de familia. Es importante empezar a hablar del emprendimiento familiar. ¿Por qué? Porque en el Perú el 80% del capital que se mueve es un capital que le pertenece a una familia, ¿no? Que proviene de los ahorros de la familia y que el emprendedor lo pone a trabajar pensando sí en conseguir ingresos. Entonces, existe un emprendimiento familiar. Además, este emprendedor que trabaja su capital familiar suele contratar a su esposa, a su hijo, a su cuñado. Es decir, Ah, hay sí, una contratación sí, en sí, el ambiente sí, familiar. El sí. emprendimiento familiar, si este capital se pierde, impacta directamente en una familia nuclear y en la familia extensa. Con lo cual, este capital tiene que ser protegido de una manera específica. Ujú. ¿Sí? Por eso creo que es importante establecer jurídicamente lo que es el emprendimiento familiar, determinar ¿sí? El nivel de impuestos distinto, su Mm. nivel tributario tiene que ser distinto para garantizar su margen de ganancia y que pueda competir con otras empresas mucho más grandes. Y además creemos que el proceso de formalización de dicho emprendimiento tiene que ser un proceso,
que no empieza en ASUNAP, en registros públicos, y que no termine en ASUNAP. O sea, eso no es un proceso de formalización, sino que tiene que ser un proceso de acompañamiento con capacitación continua. ¿En qué? En toma de decisiones, en economía familiar, en tema de venta y marketing, en tema de digital y startups. ¿Para qué? Para que estos emprendimientos realmente se sostengan. El Perú es un país emprendedor, pero Sí. sin embargo, un emprendimiento en el Perú no dura. ¿Por qué? Porque no se está trabajando para que sean sostenibles y no hay las ayudas necesarias. Entonces, ya te digo, la primera propuesta es padres de familia, educación con enfoque de familia. La segunda propuesta es empresa con enfoque de familia, emprendimiento familiar. Y mi tercera propuesta es una propuesta social con enfoque de familia. Tenemos que empezar a hablar sobre las familias vulnerables. ¿Sí? ¿Qué cosa es una familia vulnerable? Es aquella que en su seno tiene una persona con discapacidad, un adulto mayor o enfermo crónico, ¿sí? O una persona que no se puede valer por sí misma, o que tiene sus personas. ¿Por qué esta familia es vulnerable? ¿En qué radica su vulnerabilidad? En que el resto, ¿sí?, de los miembros, en que sus miembros no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que cualquier otro. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede negar en una familia en la que hay una persona con discapacidad, los recursos económicos van dirigidos específicamente en tratar de sacar adelante a esta persona con discapacidad, ¿sí? Pero claro, esto puede, peligra, por ejemplo, una educación de calidad para sus hermanos, ¿sí? Peligra un transporte o una vivienda digna para todos los miembros de la familia, porque la Exacto. única persona que tiene la prestación social es la persona con discapacidad. Él sí Ujú. tiene los descuentos en las universidades, tiene las matrículas aseguradas, tiene los descuentos en los transportes, los descuentos en el cine, en el rendimiento, pero claro, él no está solo, él vive en un núcleo familiar. Exacto. O sea, una mujer, un niño con 7 o 8 años que tiene discapacidad, no se sube al autobús solo, se No. sube con su mamá o con su hermano mayor Exacto. que lo Que lo ayuda, pero acompañan. tiene el descuento en transportes. Cuando van a ir al cine, no va a ir solo, va a ir Claro. con su familia, pero su Ujú. familia no tiene estas prestaciones. ¿Y esto qué ocasiona? Que los demás miembros de la familia no se desarrollen en igualdad de condiciones. Entonces creemos que es importante atender a la familia vulnerable. Tienen que tener las mismas prestaciones, no necesariamente las mismas prestaciones que la persona con discapacidad, pero sí unas prestaciones distintas que los ayuden a que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades todos sus miembros. Entonces, esta es mi tercera propuesta, la propuesta de las familias vulnerables, ¿no? Ujú. Que creo que es importantísimo hablar de Fundamental. política y familia que impacten Ujú. directamente en las familias del Perú. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juliana, y te deseo la mejor de las suertes. Ya saben, amigos, Juliana es la número 12 de Renovación Popular. Contamos con tu Así es. apoyo, vamos a orar mucho para que te vaya Muchas súper bien. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, No, a usted. no, encantada. Y amigos, ustedes saben que pueden vernos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, con Susana Bozo, a pulso con Susana Bozo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Susana. ¿Sí? Así Gracias. que ya saben, este 11 de abril, marcar las 3 R's y escribir el número 12 como los apóstoles, como los 12 apóstoles, o el número Exacto. 12 como los meses del año. La Sí. R12, no se olviden. Muchas gracias, R12. Susana. Gracias a Gracias. todos los que nos han seguido. Bendiciones. Gracias.